silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan... A las 8:31 y con 19 grados y 7 décimas, estamos llegando casi a los 20 grados previstos ya a esta hora. Recibimos a Andrea Camarano y 3 panelistas de lujo. Vamos a estar conversando con Manuela Muti, diputada del Frente Amplio y de la Dirección Nacional del MPP, a Susi Pecoy, presidenta del Centro Josefa Uribe, miembro de la Departamental Nacionalista y miembro de la Junta Nacional, todos del Partido Nacional, también Convencional Nacional del Partido Nacional, y Patricia Soria, fundadora junto a Fernando Amado de la Unión de Izquierda Republicana. Pero más que nada, nuestras panelistas y tertulianas, vamos a retomar este ciclo nuevamente en este 2019. El tema... Vamos a conversar sobre la ley integral para personas trans. Es un gusto, Luis, estar nuevamente todos los miércoles acá en la Red de la 30, en este espacio de género y derechos humanos. Y qué mejor que con mis amigas y poder charlar un poquito más sobre estos temas que tanto nos gustan, poder profundizar. Ya el año pasado estuvimos charlando sobre este tema, pero nos parecía importante arrancar este ciclo de la tertulia con mujeres jóvenes políticas con este tema, con la ley integral para personas trans. Susi Pecoy, Patricia Soria y ya Manuela Muti está arribando en minutos al estudio. Muy buenos días, Susi, Pato. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno vernos de vuelta. Realmente, un placer. Retomar este espacio está muy bueno. Bien, primero, poner un poquito en contexto, porque ya todos sabemos, estuvimos también conversando en su momento, que desde el mes de octubre del año pasado Uruguay tiene una ley integral para personas trans, una ley que plantea la creación de políticas públicas específicas dirigidas a esta población mediante el diseño y la promoción de acciones afirmativas, tanto públicas como privadas, que intentan disminuir la discriminación estructural y permanente que atraviesan. Con estas medidas se pretende integrar a estas personas a todos los ámbitos de los que han sido históricamente excluidas, los ámbitos social, educativo, cultural, económico, laboral, sanitario, entre otros. Según el Censo de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y también por la Universidad de la República, hay 853 personas trans en Uruguay, producto de la discriminación y la violencia. Son la población más vulnerada del país. La esperanza de vida de estas personas está por debajo de los 40 años. ¿Y por qué decidimos también volver a retomar este tema? Y nuestros oyentes saben que nosotras tenemos una posición bastante fuerte con respecto a este tema, una posición tomada, el programa lo tiene y este espacio y nosotras particularmente también lo tenemos, y sí es importante también mencionarlo, que justamente estamos a favor de esta ley, pero nos gusta también explicar el porqué y estas razones, estos motivos, e ir en contra de esta campaña Todos Somos Iguales, que busca derogar esta ley que presentó unas 69.360 firmas, superando las 55.000 del padrón electoral que se necesitaba justamente para iniciar este proceso. Ahora la Corte Electoral tiene 45 días para homologar las firmas y convocar a un pre-referéndum. En esa instancia se tiene que llegar al 25% del padrón electoral para que se haga la consulta popular. Retomamos este tema y les pregunto, personas políticas, mujeres jóvenes de diferentes partidos políticos, ¿cuál es la opinión sobre la ley integral para personas trans? ¿Tiene privilegios? Susi. Arranco yo. Este es un tema que particularmente me toca porque obviamente el movimiento como para juntar las firmas y demás parte de dos compañeros del partido, de un precandidato a la presidencia y de un legislador. Entonces
es importante para mí aclarar que no todo el partido está en esta línea, y en ese sentido voy a mandar un saludo especial a los chicos del Frente Nacionalista Carlos Quijano, que inmediatamente, que algunos medios, yo creo que con un poco de maldad también, embarcaron a todo el partido en este proyecto, salieron a decirnos, no, esperen un poquito, porque acá estamos nosotros, y nosotros estamos a favor, y no queremos embanderarnos con esto, y creo que es el sentir de muchos compañeros, de muchos jóvenes compañeros, y no tan jóvenes también. Yo no creo que sea votar privilegios esta ley que se aprobó. Yo creo que es reconocer una histórica discriminación poblacional a una población muy vulnerada, que a la vista está que su expectativa de vida es de 35 años y que eso nos está mostrando que hay algo que no funciona bien, que además quedan excluidos del sistema educativo, que quedan excluidos del sistema laboral formal, que generalmente terminan siendo limitados a la prostitución y a una vida muy dura y muy difícil, que les hace no poder superar determinada edad en su vida a la gran mayoría de la población. Entonces me parece que uno a veces tiene que tomar en perspectiva las cosas y entender que estamos para legislar para toda la población, y eso significa no excluir a nadie. Y cuando hay un sector que está siendo históricamente vulnerado y reiteradamente vulnerado en todos sus derechos, desde el educativo, el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo formal, la salud, el acompañamiento psicológico y demás, y los condenamos como sociedad a tener una expectativa de vida tan baja, tenemos que tomar acciones afirmativas para poder paliar esa situación. Y creo que eso es empezar a mirar con un poco de empatía al otro, ¿no? Y creo que es la principal fuerza de un político, porque el político que pierde la empatía está perdiendo algo muy importante, que es en definitiva el afecto por la tarea, que es el afecto por la población. ¿Pato? Sí, yo creo que posicionar esto como se intenta en cuanto a una falacia de decir que se están brindando privilegios a una porción de la sociedad que está absolutamente vulnerada y que lo ha estado históricamente, creo que por lo pronto es una tomadura de pelo. Y además de ser, como se denuncia, una campaña en base a discursos de odio, es una campaña en base a mentiras, ¿verdad? Porque no se puede hablar de otorgar privilegios cuando lo que se intenta es apenas nivelar, apenas poder acortar las distancias, la brecha de injusticia social que ha padecido durante toda la población trans históricamente, y que son honrosas excepciones quienes logran tener una calidad de vida más o menos digna. Entonces, estamos hablando de derechos humanos básicos, como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, como el acceso al derecho a la identidad, porque recordemos que actualmente, porque todavía no se ha reglamentado la ley, actualmente la persona para poder digamos certificar su nombre tiene que ir ante un juez y llevar testigos que acrediten que esa persona es quien dice ser. Entonces, realmente es un proceso terrible el de poder garantizar el derecho a ser. Estamos hablando de eso tan básico y tan sencillo, que bueno, que en esta campaña en base a discursos de odio, de discriminación y de mentiras es que se intenta hacer. A mí me gustaría hacer una salvedad, y apoyo justamente lo que plantea Susi, de que esto es un grupo minoritario, ¿verdad? Eso no hay que perderlo de vista, que basó justamente su campaña de recolección de firmas mintiéndole a la gente, diciéndole a las personas mayores de que les iban a quitar de su jubilación para darle a la población trans, mintiéndole y diciéndole que a niños y niñas de 8 años se les iba a hacer operaciones en contra de la voluntad de sus padres. Entonces, una campaña que nace de esta forma es realmente paupérrima, es realmente terrible. Y también me gustaría deslindar y no decir que esto es una campaña de los evangelistas o de tal o cual religión, porque tampoco lo es.
es un grupo minoritario, y ayer escuchaba declaraciones de Fernando Rodríguez, quien fuera el defensor del vecino, vicepresidente del INAU, justamente iba a hacer alusión a ese tema, evangelista, declarado justamente, pastor, y mencionaba un montón de los temas que estamos contando. Una persona absolutamente respetable, que tuvo un desempeño fantástico durante su labor como defensor del vecino, por ejemplo, recordemos, él siendo pastor ayer daba unas declaraciones realmente muy ilustrativas acerca del carácter de lo que implica. En mi caso no soy creyente, pero me resultó realmente muy ilustrativo, hablando de la Biblia, por ejemplo, y de que de justamente el mensaje de amor que se intenta dar a través de la religión, y que no se podía, digamos, él al menos no podía estar en contra de la ley trans justamente por eso. O sea que me parece que está bueno contextualizar esto y decir, bueno, es un grupo minoritario que no tiene un apoyo institucional en este caso del Partido Nacional, que ha dejado bien claro su postura, que hay varias, por supuesto, como en todos los partidos, pero que acompañó la ley. Eso también es importante. Esta ley fue votada por todos los partidos políticos, eso es bien importante. O sea que me parece que está bueno como contextualizar y tener en cuenta que esta es una campaña que nos estamos enfrentando, como fue también en su momento aquel referéndum fallado que tuvimos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, y para poner un poco en contexto, ya Pato mencionaba dos de los temas de la reparación, el régimen reparatorio, que también es importante mencionar que el valor actual de la BPC son 3.848, que justamente alusión a esto, porque la reparación a las personas que fueron encarceladas por ser trans durante la dictadura cívico-militar serían 3 bases de prestaciones y contribuciones. Las BPC, el valor son estos 3.848 pesos. Y hablamos de 3 BPC, estaríamos hablando de 11.544 pesos. Para poner un poquito en contexto y recibir a Manuela Muti, también dentro del Frente Amplio fueron unos impulsores de esta ley, y poner un poco en contexto sobre esta ley y cuáles son las mentiras que también se están diciendo, porque si bien nosotros mencionamos al principio que tenemos una posición tomada, es importante informar el por qué esta ley no es que da privilegios a las personas trans, sino que da derechos. Y luego le seguimos con la ronda. Manu. Sí, yo creo que, bueno, primero, buenos días, les traje mate. O sea, a ver, una genia, no sepas perdonar. Les traje mate, llegué tarde, pero les traje mate. Estábamos todos desesperados por un mate acá. Claro, y sabían que yo venía con él, o sea, ustedes están ya sabíamos aparte. Porque no traen mate, porque saben que yo vengo con yo debo mate. decir que a partir de la próxima traigo mate, porque me regalaron un mate precioso para mi cumpleaños, así que voy a ver si lo estreno con ustedes. Ahí va, sería importante tu contribución. Sí, por supuesto que sí. Lo vamos a tener en cuenta en la próxima. No, yo creo que la verdad es todo un tema, ¿no? Pero todo un tema si nos acostumbramos también a tener un encare de los temas políticos, y más este año, que es un año electoral, o sea, que es un año de debate. Usar esto me parece que es un tema de derechos humanos, que es un tema de una ley que realmente para a veces uno dice, para los que están allá abajo en la discriminación, ¿no? Porque en realidad en el caso de los trans, o sea, los pega las discriminaciones de todos lados, ¿no? Uh-huh. La discriminación en lo educativo, la discriminación en lo socioeconómico, o sea, la discriminación por el tema del género. Y bueno, creo que todas las discriminaciones los rozan y los terminan llevando a una exclusión que es una exclusión extrema, ¿no? Y que esa exclusión extrema implica, incluso les cuesta la vida, una expectativa de vida muchísimo más baja, o sea, 3 veces más baja de lo que algunas personas viven en el Uruguay, en nuestro país. Entonces me parece que es terrible que se utilice un tema de campaña electoral, o sea, este tema como tema de campaña electoral, que se utilice con desinformación. O sea, acá hay un tema de responsabilidad ciudadana que está, que creo que tenemos que ponerlo en agenda y que condenar firmemente. O sea, quienes aspiramos a tener una sociedad democrática, a tener la libertad de opiniones, bueno,
llamar a la responsabilidad, ¿no? Porque está bien que vos opines distinto y pienses distinto, pero no está bien y no vamos a compartir cuando viola derechos de otras personas, derechos que están consagrados por nuestra Constitución, pero también derechos que los adquirimos, o sea, a través de la discusión de ideas, ¿no? A través de la batalla política y de la organización social, pero también otra de las cosas es que bueno, erosiona absolutamente nuestro sistema democrático, ¿no? Porque miente en base a lo que es una ley que fue votada en el Parlamento, que fue votada por los legisladores, pero aparte que fue muy debatida a nivel social, que hubo mucha organización atrás de eso, y bueno, yo creo que las principales cosas en las que se basan aparte es la campaña de odio, es la discriminación a otro. Me parece que esas cosas no nos podemos permitir. Están surgiendo realmente gérmenes a nivel social y creo que nos debe preocupar a todos, ¿no? Que son gérmenes de odio, ¿no? Que propagan el matemos al pichi, el mano dura y plomo, como pasa en Salto, bueno, estamos en contra de esta ley porque en realidad plantea que los gurises chiquitos se pueden hormonizar porque quieran nomás, o sea, es un desconocimiento terrible de lo que dice la normativa. Y bueno, y después habla de privilegios, ¿no? Habla de privilegios en un contexto que realmente no sé si no tendríamos que hacer una campaña de sensibilización, ¿no? De sensibilización, pero en el sentido humano, de a ver si podemos lograr tener empatía con el otro, porque realmente lo que viven las personas trans en la sociedad uruguaya habla mal de nosotros, y esto habla peor. Me parece interesante lo que lo que hicieron ustedes de separar a las iglesias. Total. Que apoyan esto, porque en realidad hay personas que no lo apoyan, hay iglesias que inclusive se han acercado con otra postura, con otra visión, y la verdad que celebro eso, porque también apuntan al público, ese público que cautivan algunas iglesias, y me parece que es importante el trabajo que tienen por delante la religión en este tipo de temas, ¿no? Y permitirnos que las personas que son creyentes y que tienen un culto puedan tener lugares de referencia, sí, ¿verdad? Que sean lugares serios. Porque cuando se erosiona lo que creemos, lo que sentimos, lo que pensamos, en realidad ahí empezamos a perder pie como sociedad. En mi caso yo no soy creyente, pero tengo gente que cree al lado y que en realidad es un lugar de referencia espiritual en su vida, y me parece que no está bueno cuando vemos que se bastardean principios que para algunas personas efectivamente son un sostén. Exacto. Separar de dos puntos, la iglesia y también lo que Susi hizo al principio, referente del Partido Nacional, fue un grupo dentro del Partido Nacional que no es todo el Partido Nacional que está en contra de la ley. De hecho hay muchos legisladores que la votaron, entonces me parece que es importante hacer esa separación, pero a mí había dos cositas que me interesaba remarcar. Sí, me gustaría hablar las tres sobre el tema de la desinformación, eso que mismo. Ya lo mencionamos, y poder puntualizar en esto de informar hacia los oyentes y las oyentes sobre los temas que están haciendo ruido y por qué en realidad se está mintiendo sobre esta ley. A mí me preocupa, me preocupa fundamentalmente el tratar a la población con desinformación o llevarle o trasladarle desinformando sobre esta ley. Yo los invito a todos, los que tengan dudas, que consigan el texto de la ley. Es muy corta, de verdad es muy corta, y es muy fácil de leer porque está muy accesible. En Impo la pueden encontrar, por ejemplo. Entran directamente y la pueden encontrar, léanla, profundicen en la ley, tómense su tiempo, porque de verdad es importante. Fue un ejercicio que hicimos adentro del partido. Muchos compañeros y muchas compañeras, yo creo que por lo pronto todos los legisladores debieron hacerlo y seguramente lo hicieron. Quizás no hay que estar de acuerdo con el 100% de los artículos, pero me parece que hay cosas con las que se está trabajando particularmente que me importa destacar, porque son cosas que no son así. El tema del subsidio famoso, que le estamos diciendo que le van a pagar un subsidio, contextualicemos esto. Estamos hablando de la población trans, 800 y poco de personas en total de la población. 853 según el censo. 853 según el censo. Sabemos que dentro de estas 853, las que están comprendidas en la franja de años
que van a recibir esa prestación, que podrían tener la posibilidad de solicitar esa prestación, pero que además tienen que demostrar que estuvieron presos durante la época de la dictadura por ser trans. O sea, a ver, gente, esto no es que le vamos a dar un subsidio a todo el mundo, es específicamente a personas a las que el Estado vulneró sus derechos por su condición. Y eso es muy importante que entendamos todos, que no es vamos a sacar dinero y le vamos... No, vamos a respaldar personas que el Estado estuvo en contra de ellos en su momento y los persiguió y los encarceló por su condición. Entonces me parece que además estamos hablando de unas 20 o 30 personas que quedan en esa situación. Tampoco es que estamos hablando de miles de personas. Y volvamos de vuelta a lo que decía Manuela, que yo también lo hablaba hace un rato, seamos empáticos, tratemos de ponernos en la piel del otro, en lo que vive el otro todos los días. Eso, y bueno, y obviamente el tema de que el caballito de batalla en la recolección es, pero ¿sabés lo que le van a hacer a los niños? Y yo contestaba, tú leíste la ley. Claro. Y te puedo asegurar que un montón de gente no la había leído y no tenía conocimiento de ella. Entonces, por eso yo los invito a que lean la ley, que es lo más importante. Pato, ¿qué le van a hacer a los niños y niñas? Esto es como el cuco, ¿no? De que se van a llevar a Cuba a los niños. Bueno, ahora los vamos a hacer trans, ¿viste? Claro. No, es brutal realmente cuando en medio de un año electoral se utilizan este tipo de mentiras. Realmente es terrible, ¿no? Porque la realidad es que estamos hablando de un tema muy sensible, como decíamos recién, que es ni más ni menos que el derecho a ser, que estamos hablando de la que las personas tienen que recurrir a métodos que son realmente muy violentos, como por ejemplo inyectar en su cuerpo silicona industrial, cosas que son realmente muy violentas, muy agresivas, y que justamente esa condición de vida que es de emergencia social sin duda alguna, hace de que estas personas no tengan una esperanza de vida tan baja, y que justamente lo que decía Susi, que no lleguen, justamente que las personas que pudieran solicitar esta prestación social, esta reparación del Estado, no estén con vida en este momento. Y recuerdo que una de las grandes referentes del movimiento, la rusa, nos ilustraba de una manera muy gráfica la situación cuando nos señalaba en una charla, cuando todavía estábamos dentro del Partido Colorado, nos señalaba una imagen de la Restauración Democrática con Sanguinetti y con Tarigo, ¿verdad?, recorriendo nuestra principal avenida, y al mismo momento ella nos contaba que estaba en un calabozo, ¿verdad?, porque había salido de una galería de comprar zapatos. Entonces, ni siquiera fueron las Fuerzas Armadas, estamos hablando que fue, la policía que la detuvo por estar comprando zapatos. Entonces, esta es la situación que se vivió, que como decía Susi, van a tener que comprobar y probar. O sea, tampoco estamos hablando que es que se van a repartir caramelos, ¿no? Digo, hay que tratar el tema con la seriedad que merece, porque estamos hablando de personas. Y yo también me gustaría retomar el tema de la comparación con el referéndum fallado de la interrupción voluntaria del embarazo, porque en aquella oportunidad estamos hablando de figuritas repetidas, ¿no?, en este caso. Entonces, en aquella oportunidad, por ejemplo, contaba con el apoyo de los candidatos, o sea, de los candidatos a presidente de todos los partidos, en ese momento. O sea, la sufrimos todas. Sí. Ese día fue tétrico ver cómo los candidatos de todos los partidos políticos, a quienes acompañábamos todas, iban y en la cara nos votaban para poder refrendar una ley por la que habíamos laburado tanto y militado tanto y habíamos puesto tanto el cuerpo. Y ahora nos pasa lo mismo, con la salvedad de que es solamente la figurita repetida, ¿no? Así que me gustaría como que nos quedáramos con eso, en realidad, y tener el posicionamiento siempre de resistencia, porque los derechos conquistados son logro de toda la sociedad y los tenemos que defender como tales. Bien, Manu, para terminar, ¿cómo seguir defendiendo los derechos conquistados justamente? Bueno, yo creo que hay que seguir defendiendo los derechos conquistados de dos formas. Una, con una militancia permanente, ¿no?, de velar por lo que se logra,
¿no? Pero también de información, de discusión con la gente, de conversación al almacén. A veces me parece que esos son los debates que tenemos que tratar de sacar, ¿no? El otro día yo decía, uno de los lugares capaz en donde uno más milita es cuando está haciendo la cola para pagar algo, ¿no? Que empieza uno adelante a demorarse y ahí empiezan a salir todos los temas, ¿no? Los temas, mirá cómo demora y ahí se empiezan a robar una cosa con la otra. Me parece que son las oportunidades en las que nosotros tenemos que dar el debate con el que conocemos y el que no conocemos, con el que nos rodea y el que no nos rodea. Entonces me parece que esa es una de las tareas que tenemos que salir a hacer. Y después otra cosa que tenemos que salir a hacer es por la redoblona, o sea, salir a plantearnos que a pesar de que estamos en campaña electoral, es el momento de poner en agenda algunos temas que queremos que sigan estando ahí, ¿no? Y tiene que ser y tienen que ser otros, porque esto es una ley, ahora esto es una ley que tiene que cumplirse, que tiene que instrumentarse, que tiene que tener una llegada en el territorio, y para que eso suceda nosotros tenemos que estar en la calle, tenemos que estar controlando, tenemos que tener conocimiento de las instituciones educativas, tenemos que saber quiénes son las personas vulneradas de nuestro departamento y ver de qué forma logramos que esas cosas sean realidad, ¿no? Porque nosotros logramos una conquista que es una conquista legislativa. Ahora, cuando logremos empezar a mitigar realmente las desigualdades a nivel social, yo creo que en ese momento habremos logrado lo que hoy estamos defendiendo solamente como un proyecto de ley, ¿no? Y bueno, y ese es el debate que tenemos que dar en la calle, y es un debate de ojos y de oídos, porque es un debate de control también, ¿no? De control. Bien. Que lo que está en ley se cumpla en los lugares en donde participamos de la realidad social. Bien, para terminar, porque ya estamos justas de tiempo, un par de aportes más sobre esta ley, los contenidos que no mencionamos, que son bien importantes. Por ejemplo, becas y apoyos estudiantiles, porque un 2% de los cupos son para personas trans, y cuando hablamos de estas becas, la beca Carlos Quijano, que son un fondo de posgrado que otorga el MEC, y el Fondo de Solidaridad, por ejemplo. El tema del trabajo, 1% de cupo laboral para las personas trans en los llamados públicos. En la formación, un 1% de cupo para personas trans en los programas de capacitación y formación de INEFOP, del Instituto Nacional de Empleo e Información. También la cultura, se van a diseñar políticas para la inclusión de personas trans en la cultura. También tenemos la Semana Trans del Arte en estos días. La vivienda, las personas trans serán incluidas en programas y políticas que promuevan soluciones habitacionales, y también en la educación se pretende que el sistema educativo en todos sus niveles sea inclusivo para las personas trans, y para eso se van a desarrollar algunas políticas específicas. Algunos de los temas que no tocamos, pero son de esta ley, que no se saben, no se informan, y por eso también nosotras, que tenemos una posición tomada, queremos transmitir. Y que tienen que iniciar un proceso de reglamentación. Exactamente, y de aplicación. ¿No? Eso mismo te iba a decir. Contexto. Y además, lo importante, sobre todo en el tema de la inclusión educacional, es la capacitación y la formación y la generación de empatía de todo el sistema para que no queden excluidos. Bien. No solamente de sus propios compañeros, sino de los docentes que están a cargo de los grupos. Eso es importantísimo. Y con respecto a lo de las iglesias, una más, reconocer que la Iglesia Metodista está apoyando y tomó postura, y eso es muy importante también, porque hace al desmarque de que todas las religiones se embanderan con algo que no. Manuela Muti, Susi Pecoy, Patricia Soria, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar dentro de 4 semanas seguramente de nuevo en esta tertulia de jóvenes mujeres políticas que tanto nos gusta ser a las 4 y que retomamos. Y el miércoles 8:30 vuelvo, Luis, no se van a salvar de mí. Fenomenal.